En las sociedades el poder y el prestigio se manifiestan por medio de diferentes objetos exclusivos de la aristocracia y grupos dominantes. En la época prehispánica, la mutilación y perforación de algunas partes del cuerpo no solo tuvieron como fin el autosacrificio, también se realizaron con el objeto de incrustar una pieza ornamental en una extremidad en particular, ya fuera en el lóbulo del pabellón auricular, donde se colocaba la orejera, en el labio inferior de la boca, donde iba el besote, y en el septum nasal, donde se colocaba la nariguera. Estas piezas se elaboraban con materiales diversos, como jade, jadeíta, cristal de roca, oro, plata, etc. A diferencia de nuestra época, las perforaciones no se hacían por moda, eran insignias para que la gente viera el valor de una persona. Estas piezas las adquirían como premio y distinción por sus acciones guerreras o por ser parte de la nobleza. Orejeras. El portar orejeras era uno de los rasgos distintivos de las élites del área mesoamericana. Se trataba de una práctica que se remonta al preclásico temprano y llegó hasta el momento de la conquista. Para poder llevar orejeras era necesario perforar el lóbulo de la oreja, tal como sucede con la preparación actual para portar aretes, aunque debido a las dimensiones bastante mayores que alcanzaban esos ornamentos en la época prehispánica, el ensanchamiento del orificio debió ser progresivo. Era tan generalizado el uso de las orejeras en Mesoamérica que no es aventurado suponer que su marco ritual y el significado último de portarlas fueran similares en las distintas épocas y regiones. A grandes rasgos pueden señalarse dos tipos básicos de orejeras, las que sencillamente se insertaban en el lóbulo, las cuales algunas tenían inscripciones esgrafiadas, y las que estaban formadas por la orejera atravesada por un tubo del que con frecuencia colgaban elaborados remates que podían ser en forma de gancho, círculo o cuadrado, de modo que a la vista de los demás, el individuo lucía dos discos a los lados de la cara, que le enmarcaban y exaltaban la dignidad. Las del gobernante de Palenque Pacal son un excelente ejemplo de estas últimas. La identidad del personaje o de la deidad tenía que ver con el colgante que pendía muchas veces de la orejera. Narigueras. El uso de las narigueras también fue un elemento reservado para la élite. De hecho, por lo menos desde el clásico en adelante, la perforación en la nariz para colocarla se efectuaba en el marco de una ceremonia que tenía como fin investir a un soberano, el que en esa ocasión recibía insignias que en adelante simbolizarían su condición de gobernante, entre ellas la nariguera. Un buen ejemplo de esta relación de la nariguera con el poder político se encuentra en la lámina 52 del Códice Nutal, en la que se observa el famoso señor mixteco Ocho Venado Garra de Jaguar en la ceremonia de colocación de la nariguera de turquesa, a la que significativamente también se conoce como ceremonia para el rango de tecutli. Esto sucede en un momento en que el personaje ha adquirido el suficiente poder para ser reconocido como fundador de un nuevo linaje. Siglos después, en la ceremonia de entronización de los gobernantes mexicas, también se le perforaba la parte interna de la nariz con un punzón de hueso de jaguar para colocarle una nariguera conocida como Xuyacamitl. Había por lo menos dos tipos básicos de nariguera, una tubular, también conocida como de barra, que cruza la nariz por las perforaciones del septum. Las del otro tipo tenían distintas formas y contaban con unas especies de ganchillos que se fijaban a esas perforaciones, aunque también podían servir para sostenerse en la nariguera de barra. Este tipo de narigueras colgaban y cubrían la boca. Aunque las narigueras tubulares poseían una sola forma básica, seguramente adquirían significados específicos en función del material con que estaban elaboradas, e incluso en las representaciones en los códices se observa que algunas están pintadas de colores. Entre el otro tipo de narigueras se encuentran las que tienen forma de mariposas estilizadas, la de greca escalonada rematada por rayos, así como otras que semejan serpientes o crótalos. Algunos dioses tenían entre sus atributos distintivos narigueras con formas determinadas, como el dios del pulque. Las narigueras tenían más connotaciones que la de indicar que quien las portaba era un personaje de más alto rango. Algunas formas eran utilizadas por los señores como parte del ajuar utilizado en las guerras. Para ganar una nariguera era necesario distinguirse en la guerra haciendo cautivos. Durante la perforación en las ceremonias públicas, el individuo no debía dar muestras de dolor como señal de valentía. Besotes. Para las sociedades prehispánicas llevar besote era una señal de dignidad, una manera de hacer patente que se habían conseguido los méritos suficientes para portarlo.
No es de extrañar que fuera uno de los ornamentos distintivos de los gobernantes, quienes incluso los usaban con características adecuadas a distintas ocasiones. Ejemplo de ello son los besotes de oro con forma de cabeza de águila que llevaban como parte de su atuendo como guerreros. Varios de los mejores ejemplos conocidos de besotes muestran esta forma. En el retrato de Nezahualcóyotl vestido para la guerra que aparece en el Códice Ixtlilxóchitl, el famoso gobernante de Texcoco luce uno de ellos. Vale la pena señalar que una de las provincias tributarias de la Triple Alianza entregaba periódicamente hasta 40 besotes amarillos, seguramente de oro. Se ha sugerido además que las distintas formas de los besotes que portaban los gobernantes tenían relación con el discurso que dirigían al pueblo. Con todo y que los besotes de ciertos materiales y con diseños específicos debieron estar reservados para el uso de los señores, eran de uso común entre otros miembros de la élite, como los líderes militares y los sacerdotes. Los besotes se fabricaban en diversos materiales, entre ellos obsidiana, cristal de roca y oro. El nombre que ahora recibe este tipo de objetos procede de la palabra española beso, utilizada para referirse a la parte exterior de la boca que cubre la encía. La horadación para colocar el ornamento debió ser bastante dolorosa. Con un cuchillo de obsidiana se abría un círculo en la piel bajo el labio y se introducía el besote para que la herida cicatrizara sin cerrarse. Cuando un personaje importante era hecho prisionero, entre los castigos que recibía estaba el quitarle el besote. Así no solo se le humillaba señalando la pérdida de su estatus, sino que en adelante derramaría saliva por el orificio. Las prácticas que tienen que ver con el adorno del cuerpo se han utilizado a lo largo de la historia para señalar la individualidad, para hacer patente la pertenencia a una comunidad, para indicar la edad, el género, la posición social y hasta el estado civil. El uso de perforaciones y colocarse objetos en ellas llegó a ser un elemento que reafirmaba la existencia de una estructura social jerarquizada y servía como medio de identificación entre sus distintos miembros. Es por ello que este tipo de ornamentos deben verse como un elemento cultural que permite no solo maravillarse ante sus cualidades estéticas o ante la maestría técnica detrás de su elaboración, sino acercarse a la organización de una sociedad, a sus creencias y hasta su economía. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos subiendo contenido relacionado con temas prehispánicos. Nosotros somos una empresa que se dedica al arte y diseño prehispánico en papel amate. En la descripción del video te dejamos nuestras redes sociales para que puedas adquirir algunos de nuestros productos.